La clase de historia vamos a terminar considerando los antecedentes de la Reforma Protestante y me gusta hablar de las reformas, entendiendo de que existieron reformas en las diferentes vertientes cristianas, como el catolicismo también y el humanismo, ¿no? Como uno de los movimientos más importantes de reformas en esta época. Ahora, como hemos visto en videos anteriores, la Iglesia intentó sobrevivir a las idas y vueltas, a las amenazas externas e internas, a los cismas, a papas corruptos, intentó sobrevivir con papas que venían de órdenes monásticas, reformas, eh, diferentes reformas papales, monásticas, como les dije, el escolasticismo, etcétera. Y en esas idas y vueltas se encontraba la Edad Media cuando ocurre lo que llamamos el cautiverio babilónico de la Iglesia, el cisma papal. ¿Sí? Ya el cristianismo llega a un caos donde hay tres papas en el poder, todos reclamando ser legítimos papas, ¿no? Eso se resuelve eh, por la vía conciliar y bueno, se instituye un papa y bueno, trata de vuelta sobrevivir, resurgir, pero como que el cristianismo no hace pie en este tiempo, ¿no? Y comienzan a haber otras aspiraciones de reforma dentro de la Iglesia Católica y comenzando el siglo XV, ¿no? Vamos a encontrarnos con eh, cambios, incluso sociales, cambios en las comunicaciones, pero antes de esto, una de las situaciones que más ha traído mal testimonio dentro del cristianismo medieval son las recaudaciones papales, eh, porque han llevado en parte al enriquecimiento de la iglesia, ¿no? Las anatas, que viene del latín año, era entregar a Roma las ganancias del primer año de un obispado. Las colaciones era cambiar obispos a puestos vacantes para recibir nuevas anatas. Las preservaciones eran reservas de los mejores y más rentables oficios eclesiásticos. Expectativas era la venta de los cargos eclesiásticos al mejor postor, o sea, un remate. Así que ya esto dejaba bastante que desear, ¿no? En la forma que se manifestaba eh, y se manejaban las iglesias, los puestos eclesiásticos, para generar más ingresos, ¿no? Entonces se terminaba manejando como toda una estructura este, comercial, ¿no? La iglesia, de ver que genere este rédito, ¿no? Se lucraba con la fe, ¿no? De la gente. Y esto fue una de las cuestiones que más llevó a traer cuestionamientos, ¿no? Del papado y cuestionamiento de la iglesia de Roma en particular, ¿no? Especialmente de los países, las naciones que se encontraban alejadas a lo que es el centro romano, ¿no? Esta falta de comunicación y el deseo de Roma de recaudar, fíjense, ganancias anuales, cambiar obispos como quieran, ¿no? Poner a este aquí, sacaban un obispo de un lugar a otro, entonces al ponerlo en la otra locación tenía que recibir todo el año de esta nueva de este nuevo nombramiento, mientras pasaba lo mismo con el siguiente, ponían otro en la posición vacante y recibían un año de anatas en ese lugar. Entonces, perdón, eso traía bastante problema en el cristianismo. Las dispensas era el perdón de las violaciones a la ley canónica por una suma de dinero, las indulgencias, perdón de pecados, incluyendo tiempo del purgatorio por la aplicación de los méritos de los santos y obtenida por dinero. Las indulgencias funcionaba todo con este sistema de mérito de los santos, ¿no? En un sistema, discúlpenme, de eh, que estaba basado en el tesoro de la iglesia. Los santos tenían méritos extras que iban al tesoro de la iglesia y a las personas se les aplicaba años de libertad de purgatorio
años que le sobraban a los santos, ¿no? Los años que la iglesia calculaba que, por ejemplo, la abuela de Jesús, Ana, por ser parte de la familia del Salvador, no solo se iba al cielo, sino le sobraban 20 años, ¿no? de méritos, se le podían aplicar a otros creyentes por, obviamente, una suma de dinero, ¿no? Esos 20 años te libraban a ti de 20 años de purgatorio a través de una indulgencia. La simonía, venta de oficios eclesiásticos, nepotismo, nombramiento de familiares para cargos eclesiásticos hereditarios, y los diezmos cobrados por los obispos sobre los frutos del campo. Así que todo este sistema, no necesariamente todo era malo, pero el abuso de estos medios para recaudaciones de dinero, entonces ha hecho que la iglesia se enriquezca sobremanera. El cisma papal, los fracasos de las cruzadas, el pésimo testimonio de la Inquisición, sí, sumado a las cantidades de impuestos con que Roma oprimía a los pueblos para llevar adelante sus empresas y proyectos, hicieron de la jerarquía eclesiástica el gran motivo de la necesidad de una reforma radical que acabara con estos abusos y se acercara más al carácter cristiano verdadero. La imagen papal infundía una total desconfianza entre el pueblo y fue motivo de grandes críticas por parte de muchos cristianos que deseaban un cambio inmediato en la iglesia. Este fue el terreno donde la reforma protestante y las diferentes reformas toman lugar. Así que hablemos un poco de este escenario, ¿sí? Los factores que van a contribuir. O sea, lo negativo fue toda esta cuestión de corrupción dentro de la iglesia, mal testimonio del papado, mal testimonio de la Inquisición, mal testimonio de las cruzadas, el enriquecimiento de la iglesia, eh, toda ese combo de problemas que ya traía a lo largo de varios siglos la iglesia, como habíamos visto desde el siglo X en adelante, eh, por más reformas que se hayan tratado de llevar adelante dentro de la iglesia, no se logra salir de esta corrupción y la iglesia cada vez más ensimismada, ¿no? En sus cuestiones, ¿no? Luchando con los turcos por fuera y tratando de construir basílicas grandes. Bueno, todo esto hizo que dé un mal testimonio que se intenta reformar la iglesia y varios factores que contribuyen en este tiempo. Las vías de comunicación, muy parecido al inicio de esta clase, cuando hablamos de las vías romanas, acá hay que hablar de las vías del imperio, nuevo imperio romano, especialmente las españolas. La navegación y el contacto con pueblos de ultramar, la exposición de nuevos horizontes, exploración, perdón, de nuevos horizontes comerciales y el descubrimiento de América en 1492, han hecho que las vías de comunicación sean, en cuestión de la navegación, un avance enorme y un contacto, ¿verdad?, con otros pueblos que permitió la expansión del testimonio cristiano. La imprenta también ha sido un gran desarrollo, la imprenta de Gutenberg en 1455. Hasta la fecha había solo 90 Biblias y para la conquista de América había 30.000 Biblias. Fíjense cómo cambia esto. Y esto es un factor que va a impulsar las reformas, incluyendo la reforma protestante. La formación de naciones pierde poder el sistema feudal, los estados soberanos, y el Sacrosanto Imperio Romano Germánico. Las dos espadas del poder temporal, con el emperador y el poder espiritual con el papa, se va desgastando esta relación y surge por otro lado un fuerte sentimiento nacionalista. Esto sumado al enriquecimiento de la iglesia, la opresión de la iglesia con impuesto de indulgencia, va a hacer que este sentimiento nacionalista se fortalezca cada vez más. La separación de, por ejemplo, Alemania, los Países Bajos, Inglaterra, con Roma, hacen que esa separación geográfica también intensifique este sentimiento nacionalista. Ya no compraban todo lo que Roma vendía, especialmente porque no había un pastoreo. Roma no pastoreaba las iglesias en estas distintas naciones, sino que solamente se ocupaba de recaudar dinero. O sea, esto genera y aumenta ese sentimiento nacionalista. El hecho de velar por los intereses nacionales se intensifica. Pérdida de prestigio papal y entre el clero eclesiástico,
como ya mencioné, la época oscura de la Iglesia, los diferentes cismas, el papal, el de Oriente, la decadencia moral de los papas renacentistas y todo lo demás, hacen que todos estos problemas, sí, de vuelta hagan que se cree este campo fértil para las reformas. El escolasticismo también. El clero empieza a estudiar y los laicos también. Cuando la gente empieza a estudiar la palabra de Dios, comienza a haber otra apertura hacia los cambios que la iglesia necesitaba, ¿no? Si bien se estudia las tradiciones, la palabra de Dios pasa un rol principal en este tiempo. La espiritualidad mística también es otro factor, los temores generalizados provenientes de fábulas y supersticiones transmitidas por la iglesia, fuertes sentimientos por culpa del pecado, temor al infierno, intercesión de los santos, especialmente de María o su madre, Ana. Jesús era visto como un juez justo y enojado. Esta espiritualidad mística también genera el ambiente de la reforma o las reformas porque la gente se movía mucho por estos temores medievales. Esto sumado a las pestes que había en este tiempo, si la peste bubónica que ha traído, se convivía con la muerte todo el tiempo, en una familia morían los padres, a veces algunos de los hermanos quedaban huérfanos. Esta convivencia con la muerte y la iglesia que impulsaba estos temores y aprovechaba estos temores para recaudar más dinero por medio de las indulgencias, ha hecho que también se levanten muchas voces en protesta, ¿no? Las expectativas de reforma también, se quería que la iglesia cambie, la gente creía todavía en un cielo, un infierno, en una mejor vida. Imagínense en un contexto de pandemia, ¿no? Por ejemplo, y un contexto donde se vivía bastante mal en este tiempo, ¿no? Aunque pues habían mineros y gente que tenía una cierta clase media, había muchos temores. Entonces se creía bastante en las cosas que predicaba la iglesia, pero se estaba buscando una mejor forma de fe, ¿no? Así que todo esto va a levantar voces. Una cosa es que proteste uno aquí y otro allá, otra cosa es que se empiecen a levantar gente que combine factores como lo fue Juan Wycliffe, una persona del año 1330 de Inglaterra que vive durante el tiempo del cautiverio babilónico de la iglesia y aún durante el tiempo del gran cisma, donde están los tres papas al mismo tiempo. Él ve todos estos problemas de la iglesia y la iglesia siempre fue buena en tratar de tapar el sol con un dedo, ¿no? Tratar de siempre ignorar sus problemas internos, ¿no? Y tratar de seguir mostrando a la gente una imagen que no era, ¿no? Y esto pasa en todo tipo de iglesia, cuando uno es hipócrita, ¿no? En este sentido, muestra una imagen que uno no vive, siempre se van a levantar voces que se opongan, ¿no? La iglesia mostraba una santidad externa cuando por dentro sí estaban viviendo realmente estos problemas como el gran cisma y problemas de corrupción, etcétera. Estas voces se empiezan a levantar. Wycliffe, que no se sabe mucho de su niñez, pero estudió en la Universidad de Oxford, una mente brillante. En el año 1371 sirve a la corona por esta brillantez que tenía y se pone derecho a corregir las doctrinas de la iglesia medieval, tratando de acercarlas más a la Biblia. Como dije, la Biblia pasa un papel, a un rol mucho más central que la tradición. Su teología comienza siendo conservadora, luego comienza a cuestionar la imposición de tributos del Papa al clero inglés y desarrolló su teología del señorío. El ejemplo de Jesús fue de servicio. Y así debía hacerlo por parte de sus representantes. La oposición de Wycliffe a los abusos y enriquecimiento de la Iglesia lo llevó a hablar en contra de los impuestos e indulgencias, declarando que el poder temporal debe ser regido por el rey y no por el papa, quien debe ocuparse por el poder espiritual. Toda esta cuestión que parece inocente en la época no fue nada de eso, ¿sí? De hecho, la cuestión de criticar indulgencias, ¿sí? Fue el gran detonante de las reformas, especialmente de la reforma protestante. Sí, todo estaba bien hasta que se criticaba la forma en que la iglesia recaudaba dinero, ¿sí? La forma desordenada quizás, ¿no? Los abusos, el enriquecimiento. Esto fue la tumba, por decir así, de Wycliffe, o la resurrección, si se quiere, ¿no? Porque sus enseñanzas, la verdad que recorrieron toda Europa
e infundieron, y si hay que encontrar un reformador en la historia, este fue uno de los primeros, los pioneros, antes que Lutero, antes que Juan Hus, antes que Zwinglio, antes que Calvino, fue Wycliffe. Wycliffe fue el que sus escritos mismos nutrieron muchos de estos pensamientos, hicieron que la gente diga, esta persona tiene razón. Sumado a esto, a Wycliffe lo apoyaba la corona, ¿no? Entonces, también se empieza a ver después de que Inglaterra mismo comienza a seguir las enseñanzas de Wycliffe, ¿no? En la formación de su futura religión anglicana, episcopal, ¿sí? Episcopal aquí, anglicana en Inglaterra, ¿no? Donde es el rey en aquel tiempo quien gobernaba la iglesia, ¿no? Quien debe estar sobre la iglesia. Todas estas ideas provienen de Wycliffe, ¿no? Con el tiempo, Wycliffe fue marcando cada vez más la autoridad de las escrituras sobre el Papa y la tradición eclesiástica. Estaba de acuerdo con Tertuliano que las escrituras pertenecen a la Iglesia y deben ser interpretadas por la Iglesia, pero Wycliffe entendía que la Iglesia no es lo mismo que la jerarquía eclesiástica, donde hay muchos reprobados que no pertenecen a la verdadera Iglesia. Hasta el final de sus días, indicó que el Papa estaba entre los reprobados y hasta lo llamó anticristo. Si hay uno que empezó a hablar de que el Papa era el anticristo, es Wycliffe. Él lo bautiza como el anticristo al Papa, ¿no? Algo que uno se lo atribuye mucho a Lutero. Bueno, el que inició con esta idea o apodó al Papa de anticristo fue Wycliffe, 2 siglos antes de Lutero casi. Si la verdadera iglesia era de los predestinados y las escrituras pertenecían a ella, lo que seguía esto era traducir la Biblia al idioma local y devolvérsela al pueblo, lo cual después de su muerte se llevó a cabo. Esto fue la inspiración para el surgimiento de los predicadores pobres o loraldos, término despectivo que significa los murmuradores. Acá surge la teología agustiniana, si los predestinados, fíjense. Así que, de vuelta, Lutero y Calvino van a ser seguidores de Wycliffe. Hay que decir que la Iglesia Católica, cuando se trataba de condenar a algún hereje posterior a Wycliffe, lo alineaba con Wycliffe. Tú eres seguidor de Wycliffe. Eso lo van a hacer con Hus, lo van a hacer con Lutero, ¿sí? Con cada uno que condenaban, lo alineaban con Wycliffe. Esto dicho, Wycliffe va a ser el dolor de cabeza de la Iglesia Católica en este tiempo, ¿sí? Combina la doctrina de la predestinación con varias reflexiones personales, críticas hacia la iglesia en cuanto al enriquecimiento, y separa la iglesia jerárquica de la iglesia de los predestinados. La predestinación, como la va a entender Wycliffe, Lutero o Calvino, va a responder a situaciones de la época, no va a ser una teología en el aire para entretener a ver quién es salvo y quién no, sino que va a responder a una necesidad de la época. La iglesia de la época vivía como si no fuera salva, la verdad. Entonces Wycliffe va a decir, no, hay una iglesia que salva, no necesariamente la jerarquía. La jerarquía era la que vivía como si no fueran salvos. Entonces Wycliffe va a decir, hay una parte de la iglesia que sí vive como los salvos. Esos son los predestinados. Los demás son reprobados entre quienes está el Papa. Esta era la idea. Wycliffe también se va a oponer al concepto de la transustanciación en la Eucaristía y se inclina por la presencia espiritual de Cristo en la comunión, con lo que bastó para declararlo como hereje. Escritos de Wycliffe. Allí tienen algunos de los que él escribió. Wycliffe muere en 1384. Después de un segundo ataque de embolia, hay que decir que la iglesia lo persiguió para matarlo y no logró matarlo porque se murió antes. Otro reformador de la época, y este pobre sí lo mal juzgaron, fue Juan Hus. Nació en el 1370, familia campesina, perteneciente a una pequeña aldea en el sur de Bohemia, ingresa a la Universidad de Praga a los 16 años y luego fue hecho rector y predicador de la capilla de Belén, donde comenzó a propagar la tan deseada reforma. ¿Por qué fue influenciado por los escritos de Wycliffe, que ya habían ingresado al país, aunque no necesariamente estaba de acuerdo con todos los puntos del reformador inglés? Hus siempre se mantuvo ortodoxo en sus creencias. Su interés hacia estos escritores era mayormente al aspecto práctico de la vida cristiana y la denuncia de los abusos de la iglesia. Aunque no era discípulo de Wycliffe, frecuentemente se lo identificó con él, motivo por el cual se vio enredado en muchas controversias, especialmente con los alemanes en el tiempo del gran cisma, ¿sí? Papal. Así que bueno, vemos acá que Wycliffe
influenció bastante a este bohemio reformador, pero este se mantuvo católico, aunque simpatizaba con varias de las ideas de Wycliffe. Hus sostenía, sin embargo, que un papa indigno que se oponga al bienestar de la iglesia no debe ser obedecido, así que todo esto empezó a traer desconfort en el papado. En esto seguía Wycliffe dando a la Biblia la autoridad final y no al papa. Sumado a esto, Hus criticó la venta de la indulgencia promulgada por el Papa Juan XXIII, quien con el fin de recaudar fondos para una cruzada, envió los predicadores vendedores de indulgencias a Bohemia. Hus primeramente declaraba que una guerra entre cristianos no puede llamarse cruzada, y además decía que solo Dios puede dar indulgencias, por lo tanto no pueden ser vendidas. Al no acudir ante la corte papal por segunda vez en 1412, Hus fue excomulgado, quedó como hereje ante Roma. También se corría el riesgo que Bohemia quede bajo el interdicto, motivo por el cual Hus se refugia al sur de Bohemia para continuar con su labor reformadora. Hus fue invitado al Concilio de Constanza para presentar su caso. Asimismo, se pretendía resolver asuntos del cisma papal, por lo tanto, este concilio traía grandes expectativas pro reformas. Allí se lo acusó como hereje, seguidor de Wycliffe, y se le pidió que se retractara de sus doctrinas, lo cual no lo hizo. Entonces el emperador se retractó del salvoconducto que le había proporcionado y fue quemado en la hoguera el 6 de junio del año 1415. Se le colocó una corona de papel llena de diablos, demonios, y se le encomendó al infierno. Hus muere orando y cantando salmos. Se dice que sus últimas palabras fueron: en 100 años Dios levantará a un hombre cuyo llamado a la reforma no será detenido. Y así terminó el pobre Hus, sí, juzgado por la Iglesia católica, sí, quien no quiso reconocer los cambios que el joven predicador eh, promocionaba, ¿no? Y creo que acá sí se equivoca la Iglesia Católica, porque él no intentó ir en contra del catolicismo, aunque muchos de sus puntos eran controversiales. Él quería un verdadero cristianismo. Creo que también el hecho de estar separado bastante de Roma y la ingenuidad un poco de este sacerdote hizo que Roma muestre su poder y diga: vamos a matar a este para acabar con la herejía, cosa que, muy parecido al modelo de las persecuciones cristianas de los primeros siglos, cuando se mataba a uno, la sangre de este mártir era la semilla del evangelio. Así que en esto nos encontramos con los pre-reformadores, el tiempo previo a la reforma protestante y a la reforma católica también, que va a tener lugar en el siglo XV. Esto va a ser la temática final de esta clase. Vamos a hacer un breve repaso mirando algunos factores que quedan pendientes en el próximo video, pero con esto los voy a dejar con estas palabras de Hus, ¿no? Que fue este gran reformador que la iglesia intenta mostrar su mano dura, ¿sí? Aplastando esta reforma, alineándolo con Wycliffe, ¿sí? Y tratando de cortar de raíz la reforma sin darse cuenta que al matar a este sacerdote, que fue de lo más, digamos, lo más sano que hubo dentro de la iglesia, por decirlo así, que deseaba un verdadero cambio, ¿no? Al sacarse de encima a este sacerdote para mostrar el poder de la iglesia, se estaba equivocando y más que echándole fuego a un hereje, estaban echando fuego a un montón de reformadores que iban a surgir un poco más adelante, creando otro de los grandes cismas dentro de la Iglesia Católica. Con esto finalizamos esta clase y estamos finalizando el curso de Historia de la Iglesia 1. Les mando un saludo cordial, nos vemos en la próxima.